Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están, muchachos? Buenos Espero que días, estén muy... licenciada. ¿Cómo están, muchachos? Vamos a continuar con nuestro avance. El lunes hemos visto todo lo que son los procesos de sinonimia, antonimia. Hoy vamos a comentar un poquito de lo que son las analogías, ¿no? Que son otro tipo de razonamiento que nosotros tenemos que aprender a resolver. Ahora, analogía hace referencia a de acuerdo, porque viene de una voz griega, ana, y logos, que significa estudio, razón, tratado. Entonces, vamos a decir que una analogía va a ser un acuerdo, una conformidad de razones, ¿sí? Que van a estar de acuerdo, lo que va a generar que haya una correspondencia, una similitud entre dos elementos, ¿sí? Que pueden ser conceptos, pueden ser fenómenos, pueden ser objetos, pero hay similitud, no porque sean iguales, a diferencia de los sinónimos, sino porque son equivalentes, hay correspondencia. ¿Ok? Ahora, la palabra clave cuando hablamos de analogías es comparación, porque vamos a comparar dos cosas con ciertos rasgos de esas cosas. Pueden ser rasgos físicos, rasgos de razonamiento, cualquier tipo de rasgo. Eso vamos a ver en un ratito. ¿Ok? Entonces vamos a comparar dos funciones. Ahora, para encontrar los procesos analógicos, nosotros tenemos que encontrar esa comparación precisa que hay entre dos elementos. Por ejemplo, yo puedo decir llorar, esa tristeza, lo que reír es a la alegría. ¿Qué tengo aquí? Tengo dos verbos, llorar y reír. Y la comparación que yo realizo es que llorar es una conducta que puede expresar tristeza. En cambio, reír es una conducta que puede expresar alegría. Tristeza y alegría son emociones. Tristeza y alegría en este caso hacen referencia a emociones. En cambio, llorar y reír hacen referencia a conductas, acciones que representan un estado emocional. Entonces hay esa correspondencia. Cuando estás triste lloras, cuando estás alegre ríes. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es una comparación de dos elementos. ¿Se entiende esa parte? Sí, licenciada. Súper. Ahora, vamos a ver que hay muchos tipos de analogías. Aquí tienen algunos ejemplos, pero vamos a detallar varios tipos de analogías, ¿ok? Y esto solo depende de los tipos de razonamiento. Por ejemplo, vamos a hablar de las relaciones cogenéricas cuando hablamos que el género, la palabra que determina una clase de palabra es parecida. Por ejemplo, lagarto, iguana. ¿Qué proceso comparativo une lagarto e iguana? Que son palabras que denotan a dos reptiles. Ambos son reptiles, pertenecen a la misma familia, el género es el mismo, ¿se dan cuenta? Por eso se llama cogenérica. Ambas pertenecen a la misma familia, lagarto, iguana. Pueden ser perros, gatos, o perros, lobos. Entonces, pertenecen a la misma familia. Es una relación. También puede haber relaciones de sinonimia o semejanza, que quiere decir que pues estas palabras son sinónimas entre sí. Por ejemplo, batajola y bulla, que son palabras que expresan ruido, disruptivo, bulla. Entonces, ambas palabras son sinónimas, que es un tipo de relación que puede haber. ¿Ok? También puede haber la relación de antonimia, que es decir, que van a ser contrarias. Por ejemplo, vernáculo, foráneo, algo que es originario, vernáculo, y foráneo, algo que es extranjero, que no pertenece a la localidad. ¿No ve? Entonces, contrarias. También puede haber relación de especie y género. ¿Qué quiere decir? Que es la especie y el género son dos conceptos que están vinculados. ¿No ve? Por ejemplo, yo puedo tener el género donde mandril es un tipo de primate, especie, mandril, género, primates.
¿sí? Entonces es un tipo de relación. Mandril primate. O puedo decir mamíferos. Y ahí menciono a los mamíferos domésticos, a los seres humanos. Entonces, especie y género. También puede haber relaciones de causa y efecto. La causa y efecto es, bueno, que una de las razones, pues es un antecedente y la otra es una consecuencia. Por ejemplo, terremoto, destrucción. Estudiar, aprobación. Am, caerte, lastimarte. Entonces, causa y el otro es efecto, ¿ok? También puede ser asociadas por el lugar, que también se llama relación de hábitat. ¿Qué quiere decir la relación de hábitat? En este caso, que van a pertenecer a un lugar. Por ejemplo, revista. ¿Dónde encuentro revistas? En la hemeroteca. ¿Ok? Libros. ¿Dónde encuentro libros? En la biblioteca. Medicamentos. ¿Dónde encuentro medicamentos? En la farmacia. Entonces, se asocian por el lugar. ¿Ok? También puede haber relaciones elemento conjunto. ¿Ok? Por ejemplo, donde una unidad, por ejemplo, un hueso, cuando yo junto varios huesos organizados entre sí, se va a denominar osamenta. ¿Ok? Entonces, relación elemento individual conjunto. Por ejemplo, estudiante, y yo puedo decir colegio, elemento conjunto. ¿Ok? También puede haber una relación parte-todo, es decir, donde voy a mencionar una parte y luego su general. Por ejemplo, la cabeza, que es un todo, toda la cabeza, y luego menciono una parte, el occipital, ¿ok? O digo facultad de medicina, su todo. Una parte, aula del piso 3. Entonces, una parte y un todo. También puede haber la relación continente-contenido, ¿ok? Esta parte del contenido es interesante porque hablo de un lugar donde se resguarda algo, por ejemplo, un tanque y adentro aceite, ¿sí? O puedo decir copa, vino. Dentro de la copa hay vino, botella, agua. Entonces, la relación es porque una está dentro de la otra, ¿ok? También puedo hablar de la simbólica o simbolización, que hace referencia a asociaciones subjetivas de símbolos. Por ejemplo, el color amarillo, ¿qué significa? Suerte. El color verde puede significar naturaleza. Entonces, esa es la relación, como yo lo asocio. También puede haber la relación agente, instrumento o sujeto. ¿Sí? Es decir, alguien que realiza, alguien que utiliza. Por ejemplo, escritor, lápiz. Médico, estetoscopio. Enfermera, jeringa. Torno, alfarero. Entonces, alguien usa y su instrumento. La relación producto o derivado de origen. Esta es facilita porque es material y producto. Por ejemplo, yuca, masato. Pues yo puedo decir, por ejemplo, leche, yogurt. Y así. Elaboro harina, cake. Entonces la relación derivado del producto. O la secuencia o la sucesión. ¿Ok? La secuencia se refiere a los pasos. Por ejemplo, yo les puedo decir inscripción y mm, otorgación de certificados. Primero te inscribes y luego te otorgan un certificado. La relación es que uno va primero que el otro. Necesitas el primero para llegar al otro. Secuencia, ¿ok? Y también con términos subjetivos, por ejemplo, sinceridad, confianza. Si yo soy sincero, voy a tener confianza con los demás, ¿sí? Entonces hay una secuencia. Después puede haber las relaciones de complementación, ¿sí? Las relaciones de complementación. Estas relaciones de complementación son elementos donde se va a ir complementando. Por ejemplo, de betún, escobilla, es una parte de un elemento y el general, ¿sí? O puedo decir, por ejemplo, de frutero, manzana.
complementación. O cuando digo de intensidad o grado de intensidad, ¿no? Donde hablo de que uno es más bajo que el otro o más alto que el otro. Por ejemplo, susurro, grito. Hablar bajito, hablar muy fuerte, ¿ok? Repasar, estudiar. Repaso es hacerlo superficial y estudiar es realmente hacerlo con mucha profundidad, intensidad de las acciones. También puede haber características del objeto o del elemento, por ejemplo, de perro, fidelidad, de hielo, congelado, ¿ok? De helado, frío. Entonces, una característica del objeto. También puede haber de magnitud, por ejemplo, un elemento sencillo, es decir, arroyo, un río delgadito. Y río ya es un río mucho más voluminoso, mucho más grande, ¿no ve? O puedo decir cuando digo hilo y su magnitud más grande puede ser tela o lana, conjunto de hilos, ¿no ve? Ahora, también puede haber la relación de uso con objetos. Por ejemplo, ladrillo, construcción. Ladrillo, construcción. ¿Qué utilizo para construir? Ladrillos. También la relación de cultural. Por ejemplo, Rocinante, el Quijote. ¿Qué es el Quijote? Un libro. Es un libro que hace referencia a una persona, ¿no ve? El Quijote de la Mancha, que era un señor que viajaba por el mundo. Y Rocinante, Rocinante que es esa forma en la que hace referencia a al hábitat del Quijote, ¿no ve? Entonces, que era Rocinante. Y esta es una connotación cultural. Así que, en este caso, todas estas son relaciones, ¿se entiende? Son únicamente tipos en las que yo puedo vincular una palabra con otra. Puede haber muchas más y algunas pueden notar que se parecen entre sí, ¿no? Porque son relaciones muy específicas, depende de las palabras a las que yo estoy otorgándole el significado. ¿Se entiende? Sí se entiende. Muy bien. Repasen esas relaciones, pero vamos a hacer un ejercicio. Para hacer un ejercicio de analogía, es importante que nosotros, primero, revisemos con precisión si hay relación entre dos palabras. Por ejemplo, si yo tengo la palabra perro, conejo y conejo, entre ellas dos puede haber varias relaciones. Primero, tengo que encontrar qué relaciones puedan haber. Ambas son animales. Ambos son animales domésticos, ambos son seres vivos, entonces preciso cuál es la relación de las dos palabras, ¿ok? Luego vamos a formular la relación si hay combinaciones de palabras. En este caso, perro-conejo hay relación. Luego vamos a definir si las opciones de respuesta corresponden. Por ejemplo, si yo les digo, la relación entre estos dos es mamíferos, animales domésticos, tal vez pueda ser seres con cuatro patas. Todas estas opciones son opciones que pueden llegar a ser correctas, ¿no? Porque cumplen las cuatro, pero tengo que especificar que en la relación hay una característica muy específica que destaque o que se adecue más. En este caso, animales domésticos se adecua más. ¿Por qué? Porque las otras características eran muy generales, que también era correcto, pero no era la más correcta. ¿Ok? Y tenemos que establecer qué relación de semejanza hay, ¿ok? ¿Qué relación de semejanza hay entre perro-conejo? La forma, el origen, el uso, el lugar, todo lo que habíamos visto en la anterior tablita, tengo que encontrar cuál de estas relaciones cumple o cumple otra, puede haber otra también más específica.
¿ok? Y voy a empezar a resolver la analogía. Ese es el paso. Ahora, algo importante para resolver analogías es que tenemos que reconocer el significado de los términos. Si no conocemos el significado de una palabra, va a ser difícil. Luego tenemos que establecer la relación, lo que hemos visto, perro, conejo, y analizar todas las alternativas e ir descartando, similar a los sinónimos y antónimos, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es el nexo analógico? Y acá vamos a tener un ejercicio. Por ejemplo, tengo este ejercicio. Patente es a latente, ¿como qué? Como grandioso es a oculto, como locuaz es a lacónico, como introvertido a extrovertido, descubierto a copado, ideal real. ¿Cuál criterio creen que es el correcto? Patente significa algo que está descubierto, que es evidente, que es visible, que es claro. En cambio, latente quiere decir algo que está escondido, que no se ve, que es difícil de identificar. ¿Ok? Primer paso, sabemos el significado de estas palabras. Segundo paso, tengo todas estas opciones, A, B, C, D y E. Y tengo que establecer cuál es la relación. Primero, centrándome en la premisa, patente y latente. Ya que sé sus significados, ¿qué relación creen que hay? Grandioso y oculto Lick. Ya, ahorita vamos a analizar las respuestas, pero díganme, ¿qué relación hay entre patente y latente? Es decir, digamos, latente es el origen de patente, patente es el lugar donde se encuentra latente, patente es sinónimo de latente, es contrario. ¿Cuál es la relación que hay entre patente y latente? Primero en la ¿Son pregunta. contrarias? Excelente, muy bien. Si nosotros analizamos, patente y latente son palabras antónimas. Son antónimos, ¿no ve? Porque significan exactamente lo contrario. Ahora que ya tengo la relación de patente y latente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar esa misma relación en mis opciones. ¿Grandioso y oculto son antónimos? No, ¿verdad? Entonces, No. esa respuesta no es. ¿Locuaz y lacónico son antónimos? No precisamente, sí puede parecer, pero con más que características, no son palabras diferentes, pero no son contrarias. Extrovertido e introvertido son contrarias. Sí. Sí, sí. Sí, no, entonces bueno, esa se queda, tal vez haya otra. Descubierto y copado, no, ¿no ve? No. No. Ideal real, Sí. ¿Por qué sí, elegí? parece, puede ser porque real es algo objetivo que existe. Ideal es algo que no existe, puede ser un criterio, como que real existe, ideal solo existe en la mente. Puede ser, pero noten, ahí está la clave. Digamos que nos hemos quedado con estas dos opciones que más o menos parecen contrarias, ¿no ve? Pero tengo que ser muy preciso. Patente y latente son palabras realmente contrarias, antónimas. Recuerden que habíamos visto que hay grados de antonimia y sinonimia, ¿no ve? Hay palabras que si bien son contrarias, no son exactamente contrarias, igual que con los sinónimos. Patente y latente son exactamente contrarias. Descubierto, notorio, claro, oculto y escondido. Aquí está el significado. Como que sí, ¿no? Son
Cada una tiene significados específicamente contrarios. Ideal real pueden tener un nexo que hace referencia a la existencia. Uno existe, el otro no existe, aunque existe en la mente. Es como un criterio antónimo que sí son contrarias, pero no son realmente dos palabras que están en extremos, ¿se acuerdan? No son tan así, como que son diferentes, pero no así, contrarias, contrarias. Entonces, yo descarto esta que no está muy claro y analizo esta. Extrovertido, introvertido. ¿Creen que realmente son contrarias? Sí, son dos extremos. Muy bien. Exacto. Entonces, a pesar de que ideal parece que también son contrarias, como patente y latente realmente tienen un criterio de antónimo así, blanco-negro, me quedo con extrovertido, introvertido y esta es la respuesta correcta. ¿Ok? Ese es el proceso que tienen que seguir cuando quieran resolver un ejercicio análogo, de analogías. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces puede ser confuso, pero tienen que ir analizando uno por uno, no decir como que aparece que es ideal real, porque tenemos que ver ese criterio, en qué se parece. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Liz. Súper, muy bien. Entonces, vamos a ir viendo un poquito más de ejercicios de razonamiento y vamos a ver otro ejercicio de razonamiento que se denominan las oraciones incompletas. ¿Ok? ¿Qué son oraciones incompletas? Pues nosotros sabemos que dentro de una oración tenemos que tener un sistema gramatical, ¿no? Una oración completa, pero que por alguna razón, para hacer un ejercicio de razonamiento, se ha eliminado una palabra o una frase. Por lo tanto, hay que completar la idea con coherencia, porque esa es una oración coherente, ¿no ve? Por lo tanto, ¿cuál es el proceso de resolver oraciones incompletas? Este proceso de resolver oraciones incompletas va a estar brindado por el procedimiento analítico, ¿ok? Tengo que analizar la oración, ver qué es lo que quería decir la oración, cuáles son los elementos contiguos que faltan, cómo están vinculados, qué razones se siguen y que tienen que formar parte de una idea, ¿ok? De una idea, tienen que tener una idea. Ahora, aquí vamos a tener el proceso de resolver las oraciones incompletas. Primero, tengo que analizar el enunciado e identificar los rastros verbales. ¿Qué son los rastros verbales? Pues son las palabras que se mantienen en la oración que me sirven de señales para encontrar las que faltan. ¿Ok? Y luego tengo que deducir qué términos faltantes podrían entrar ahí y escoger una alternativa coherente. Entonces vamos a hacer un ejercicio siguiendo estos pasos. Primero, ¿dónde está el ejercicio? Aquí está. Ahorita vamos a hablar del resto. Aquí tengo un ejemplo. Los principios que sé. Falta la palabra. En el corazón del niño darán. Falta otra palabra. De felicidad o desgracia. Y aquí tengo las opciones de respuesta. Aquí tengo las opciones de respuesta, que pueden ser cualquiera de estas. Ponen ideas, los principios que se ponen en el corazón del niño darán ideas, los principios que se cultivan darán cosechas, los principios que se siembran darán frutos, los principios que se inculcan darán signos o los principios que se crean darán efectos. Todas parecen correctas, ¿verdad? Ahora vamos a revisar cuál de estas es la más correcta, siguiendo tres criterios, ¿ok? Así como en las analogías yo tenía criterios de analogía, en las oraciones incompletas yo también tengo criterios. Uno es la consistencia lógica. Este es el primero que tienen que seguir porque es el más fácil de identificar. Entonces, ¿qué quiere decir consistencia? Quiere decir
la estructura de la oración. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, el niño, el niño, oración incompleta, y aquí tengo temprano. ¿Qué palabra creen que falta ahí? Despierta, duerme. Muy bien, puede ser despierta, duerme, también puede ser juega, no tengo muchas señales, pero algo por la estructura de la oración me dice que aquí va a venir un verbo. Puede ser despierta, juega, come, sale, estudia, muchas palabras, pero principalmente puede ser un verbo, porque si yo le colocar un adjetivo, el niño, alto, temprano, la oración ya no tendría sentido. El niño grande, temprano, ya no tendría sentido. Entonces, por la estructura de la oración, en esta parte, como que tiene que ir un verbo, cualquier verbo. Y ya voy a revisar en mis opciones de respuesta si hay alguno que es un verbo. A eso se refiere la solidez estructural, que para analizar qué palabra falta, tengo que ver primero la estructura de la oración. Puede que falte pronombre, por ejemplo, y aquí están los 3 puntos. Niño juega temprano. Entonces ahí yo puedo decir, falta un pronombre. ¿No ve? Entonces va a ser más fácil. Entonces, analizo el contexto de la oración y analizo la coherencia proposicional, es decir, justamente las palabras que componen a la oración. ¿Ok? Eso es lo más básico, lo más importante. Segundo, la corrección gramatical. Quiere decir que si yo ya sé que aquí en mi oración el niño temprano falta un verbo, ahora tengo que ver cómo va ese verbo. Ese verbo tiene que ir en pasado, presente, la estructura gramatical, en plural, en singular, todo eso, ¿ok? Entonces, porque la oración tiene, si yo digo el niño, puntos, temprano, yo ya sé que la respuesta correcta tiene que ser un verbo por la consistencia lógica y de forma gramatical tiene que ser un verbo en singular. No puedo decir juegan, porque aquí ya me está diciendo el niño, entonces tiene que decir juega. Entonces, si yo tengo algunas opciones, tengo que revisar que mis opciones sean juega, canta, todas en singular. Y ya puedo descartar si hay alguna que dice cantamos. Ahí ya no, ya sé que esta no va, ya la descarto. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Súper. Ahora, el tercer criterio ya es un poquito más específico. Este criterio, el criterio específico, se refiere a la precisión semántica. Ahí ya es donde analizo ya no la forma de la palabra o la estructura gramatical. Tengo que analizar el campo semántico de la palabra, es decir, el significado. ¿Sí? Ya voy a analizar qué significa cada una de estas palabras. Entonces, tengo que identificar la propiedad del término, que de estas palabras que tengo de opciones, ¿cuál es la más adecuada? Todas parecen encajar, pero ¿cuál es la que más le da coherencia al texto? Y algo que me puede ayudar a identificar, porque todas se parecen, es identificar el estilo del autor o la forma en la que estoy expresada. Por ejemplo, en esta oración, los principios que sé en el corazón darán de felicidad o de desgracia, yo ya puedo notar que no es un texto científico, ¿no ve? Sé que no es un texto académico, sé que es una oración un poquito poética, como que parece una frase motivacional, una frase de algún autor literario. Entonces, estas palabras van a ir acorde a esa intención comunicativa. Y también tengo que considerar ese aspecto para complementar, ¿ok? Porque tiene que ser coherente en todos los aspectos, no solo en el significado. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Muy bien. Entonces, ya conociendo estos elementos,
¿Cuál consideran que es la respuesta correcta en estas dos faltantes? Los principios que sé, Tal vez la C o la B. ya muy bien, tenemos que puede ser la C. Ay, no quiero rayar mi lápiz, ya, la C. O la D, ya podemos identificar los principios que se ponen en el corazón. Un poco, no va, ¿no? Ponen no es la palabra más adecuada para, porque no pones algo en el corazón, ni metafóricamente se entiende, ¿no ve? Entonces, quizá descartamos la A. Vamos a la B. Los principios que se cultivan en el corazón del niño darán cosechas de felicidad o de desgracia. Podría ser, como que va acorde, es un poco literario, está acorde, el género, el número también. Entonces, como que mantenemos la vida. Los principios que se siembran darán frutos de felicidad o de desgracia. ¿Qué creen? Puede ser, ¿verdad? Como que sí está acorde. Los principios que se inculcan darán signos de felicidad o de desgracia. Aquí inculcan, tal vez está correcto, pero esta palabra signos como que no va acorde. Darán signos de felicidad. ¿Cómo darán signos? Como que intuiciones, aspectos breves, como que este signos no está muy bien usado en este contexto. Entonces, descarto. Los principios que se crean en el corazón darán efectos. Esto igual, esta palabra efectos como que es un poquito más de causa-efecto, como algo más formal. Pero esto es un texto literario, como que no encaja, ¿se dan cuenta? Entonces tengo la opción B y la opción C, con las que parece que hay más concordancia. ¿Ok? ¿Cuál me quieres? B o C. La C y eligen. Muy bien. A ver, ¿alguien más ha dado su respuesta correcta? Ah, ya han dicho. Perfecto. Excelente. Cultivan está muy cerca, pero el siembran frutos es como que se acopla más cuando yo leo la oración. Los principios que se siembran en el corazón darán frutos de felicidad o de desgracia. Muy bien. La respuesta correcta es la C. Así que de esa forma vamos completando las oraciones incompletas, utilizando los tres criterios. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Los conectores lógicos van a ser elementos que están denominados dentro de las asociaciones, ¿ok? Hay procesos asociativos. Entonces, estas asociaciones lógicas de las palabras en los procesos cuando yo estoy redactando un texto, cuando estoy entendiendo un texto, tienen que tener ideas organizadas, ¿ok? Entonces, a veces yo tengo que complementar con palabras de enlace, preposiciones, palabras que le den sentido al párrafo, no tanto semánticamente, sino que ayuden a ordenar las ideas. Por ejemplo, por lo tanto, de esta manera, en lugar de, por lo tanto, yo tengo que usar las palabras de enlace, ¿ok? Y para hablar de los conectores lógicos, pues voy a hablar de las unidades de relación. Por eso se llaman conectores, porque es relación, ¿ok? ¿Y cómo hablo de los conectores lógicos? Porque en esta parte voy a tener el conocimiento libera al hombre de la ignorancia. Tengo una oración. No analizo en este caso la oración en sí, la analizo en función de la siguiente oración. La gente pobre no tiene acceso a la educación. Tengo una oración y otra oración.
Ahora, lo que tengo que identificar es cómo unir estas dos oraciones a través de un conector, que puedo utilizar cualquier tipo de conector. En este caso, se utiliza el pero, que es un conector adversativo. ¿Se acuerdan de las oraciones adversativas que hemos revisado? Son oraciones donde la primera oración, esta oración, expresa algo y la segunda oración expresa algo diferente, algo que va en contra de la idea de la primera oración. Entonces, pues yo puedo decir, el conocimiento libera al hombre de la ignorancia. El conocimiento libera al hombre de la ignorancia. Entiendo esa oración, comprendo la oración. Y tengo la segunda, la gente pobre no tiene acceso a la educación. Esta idea de la gente pobre no tiene acceso a la educación y la idea de que el conocimiento libera al hombre son adversarias, como que semánticamente una va por un lado y la otra va por otro lado. Y los conectores adversativos unen estas dos ideas. Por ejemplo, yo digo, el conocimiento libera al hombre de la ignorancia, pero la gente pobre no tiene acceso a la educación. No tiene acceso a la educación. ¿Se entiende? Este es un conector adversativo. Y para identificarlo, tengo que utilizar, ¿qué quiere decir? Mis dos oraciones juntas. ¿Ok? También puede haber el uso de conectores comparativos. Los adversativos son ideas distintas, una por un lado, la otra por el otro lado. Pero en el caso de los conectores comparativos, la idea es que en los conectores comparativos yo voy a tener dos ideas equivalentes, es decir, que se parecen. Por ejemplo, creer que un enemigo débil no puede dañarnos es como creer que una chispa no puede incendiar un bosque. Tengo dos ideas que no son contrarias, que son equivalentes, es decir, que dan a entender algo, una idea muy parecida en su comprensión. No que sea igual o que hablen de lo mismo, sino que denotan algo parecido. Enemigo débil no puede dañarnos, es como creer que una chispa no puede incendiar un bosque. Y el conector comparativo de mayor uso, pues es el famoso como. Este nexo, como. Creer que un enemigo es débil no puede dañarnos, es como creer que una chispa no puede incendiar un bosque. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Muy bien. Ahora, entonces, esos dos tipos de conectores, yo tengo que analizar si parece que debo utilizar un conector adversativo o comparativo, o tal vez otro similar, pero tengo que analizar el contenido de ambas oraciones. ¿Ok? Ahora, en este caso vamos a tener un ejemplo. Cuando nosotros tenemos estas relaciones, es necesario que veamos la coherencia. Aquí tengo estuvo enfermo, la primera parte de mi oración. Aquí hay una palabra faltante. Se levantó, palabra faltante, no podía faltar a la reunión. Aquí tengo una serie de conectores que puedo utilizar para que esta oración se complemente, para que esta oración tenga sentido. ¿Ok? Estaba enfermo, se levantó, no podía faltar a la reunión. ¿Cuál creen que corresponde? Estuvo enfermo, una oración afirmativa, aunque se levantó, mas no podía faltar a la reunión. ¿Se entiende con la opción A? No. No, ¿verdad? Entonces, descarto. Voy a la segunda opción. Estuvo enfermo, mas se levantó, sin embargo, no podía faltar a la reunión. ¿Se entiende? No, tampoco, Lisa. No. Peor, ¿verdad? El sin embargo genera una contrariedad
Y aquí no es contrario, es una consecuencia o una explicación. Estuvo enfermo, pero se levantó porque no podía faltar a la reunión. La opción D, ¿qué piensa? Estuvo enfermo, pero se levantó porque no podía faltar a la reunión. Sí. Excelente. Este sí va acorde. Analicemos el último. Estuvo enfermo, ni se levantó, pues no podía faltar a la reunión. Aquí ya tenemos como que este no va. Entonces la opción D es la más segura, porque estoy utilizando un conector, el pero, que genera la idea contraria, ¿no ve? El adversativo. Estuvo enfermo, pero se levantó. Entonces, dos ideas medio que van por otro lado se juntan. Estuvo enfermo, pero se levantó. Y aquí utilizo una explicación de causalidad. Se levantó, explica por qué esta contradicción adversativa. Se levantó porque no podía faltar a la reunión. ¿Ok? Entonces, explica el por qué. Y esa es la forma en la que tenemos que ir identificando la coherencia de los conectores. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, consultas? Liz, ¿Ninguna? ¿Dudas, consultas, preguntas de esta parte? Listen, ¿podría volver a explicar los tres criterios de las oraciones incompletas, por favor? Ah, ok, claro que sí. Estos tres criterios de las oraciones incompletas son pautas que yo tengo que tomar en cuenta desde la más general hasta la más específica para resolver la coherencia de las oraciones. Consistencia lógica, ¿ok? La consistencia lógica, que se refiere a al proceso en el cual yo tengo que identificar la estructura de la oración: sujeto, verbo, predicado o las estructuras más complejas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la oración? Como les decía, el ejemplo de el niño, puntos suspensivos, temprano. Yo ahí me puedo dar cuenta que en esta estructura de la oración que tiene pronombre, determinante, sujeto, falta un verbo. Tiene un predicado adjetival, pero me falta un verbo. Entonces, identifico el verbo, ¿ok? Entonces, analizo la estructura de la oración que tendría que estar completa. Por eso se llama oración incompleta, porque su estructura no está completa. Entonces, identifico cuál es la faltante. ¿Qué falta? Falta el pronombre, falta el sujeto, falta el verbo, falta las preposiciones, falta un nexo. ¿Qué es lo que falta? ¿Ok? Y después tengo que ver la corrección gramatical. Una vez que identifico qué es la estructura faltante de la oración, ¿cuál es la corrección gramatical? La concordancia, el tiempo, el plural, el femenino masculino, ese uso correcto de la estructura gramatical. Si el sustantivo está plural, el verbo tendría que estar plural. El adjetivo tendría que igual ser coherente con el sujeto y el verbo. Entonces, tengo que analizar, es esa concordancia, esa concordancia. ¿Ok? Ahora, estas dos van más a la estructura, a la forma de la oración, y la precisión semántica es un criterio de fondo, porque en la precisión semántica ya voy a analizar como hemos analizado uno por uno acá. ¿Cuál de todos los elementos, estas alternativas, responden de mejor manera a la necesidad? Los principios que se ponen, y habíamos analizado que poner en el corazón
no es algo que sea muy coherente, no puedes poner algo en el corazón. Al menos incluso de forma literaria, suena un poco extraño por la forma en la que está esta estructura. ¿No ve? De la oración, no da. Los principios que se cultivan era más coherente. Los principios que se siembran era más coherente. Entonces analizo los significados y voy viendo de todas las alternativas qué significados son los más adecuados. Por ejemplo, inculcan era un significado adecuado, los principios que se inculcan, pero el uso de signos en la segunda parte de la oración ya no correspondía. No darán signos de felicidad, como que inculcan se relacionaba con el aprendizaje y los signos para criterios que no son objetivos como la felicidad o la desgracia, no es lo correcto, ¿no ve? Porque signos habíamos dicho que son manifestaciones explícitas de algo, entonces no corresponde. A eso se refieren los tres criterios. Ahora sí, claro, Sí, muchas gracias, Licen. súper. ¿Alguna duda, pregunta, algo más? Con esto hemos acabado el contenido de hasta donde hemos visto conectores y el día viernes vamos a continuar con la última parte de este razonamiento verbal. ¿Ok? Dicen, ¿qué nos recomienda para agilizarnos y encontrar la respuesta a lo que nos están pidiendo? Más que agilizar es que hagan un análisis profundo. Que revisen primero, clave que sepan el significado de las alternativas y de las premisas, ¿no? Que puedan analizar la estructura y que sigan las recomendaciones de los pasos, ¿no? Por ejemplo, estos son los criterios para resolver las oraciones incompletas, pero tenemos también los criterios para resolver las analogías. Aquí están las recomendaciones y también los criterios para resolver los elementos de sinonimia, antonimia. Entonces, tienen que ir paso a paso descartando las opciones menos probables. Esa es la clave para que resuelvan bien los ejercicios, porque requiere mucho razonamiento. Las alternativas se parecen, no son tan evidentes y tienen que analizar uno por uno. Ay, ya está muy bien, gracias, Listen. Listo, muchachos, entonces ahí vamos a culminar nuestra sesión. Espero que tengan un buen resto del día y nos vemos el día viernes. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Hasta Licen. luego, muchachos. Gracias, Lice. Hasta luego.